Bienvenidos a la casa. La unción. A ver, ¿quién me puede decir en memoria el versículo 1 del Salmo 91? Acá la hermana Mirta lo dijo desde aquí. El que habita el abrigo de Cristo. Me dicen que habita el abrigo de un sobre todo. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive las 24 horas con el Señor, que respeta la presencia de Dios, que vive con Él, morará bajo la sombra de Él. El omnipotente quiere decir de todo lo bueno. Esa omnipotencia también se traduce en unción. Al Señor Jesucristo lo llama la Biblia el ungido. Cristo significa el ungido. Jesucristo es un nombre compuesto que significa el hombre ungido. Jesús hombre, Cristo el ungido. Cristo Dios. El hombre Dios, Jesucristo. Pero cristiano también significa hombre y mujer ungidos. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene la vida está ungido. Porque el ungido es Cristo. ¿Usted tiene a Cristo? Entonces es un hombre ungido y una mujer ungida. Pero tiene que tener a Cristo y vivir con Cristo. Entonces tiene que ver con el Salmo 91:1. El que habita al abrigo de Cristo, del Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. En estos días hemos dicho que desde el momento que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro Señor, y caminamos en comunión con Él, estamos ungidos. Estamos unidos y la gente se da cuenta y no le puede dar una explicación. Algunos tenemos más unción que el otro, pero no es una cuestión que Dios da más unción a uno que otro, sino que unos convivimos más con Dios y otros menos. Esto ya lo explicamos. Hay cristianos que dicen malas palabras, que viven mal y el Señor está presente. Entonces opaca la unción su vida. Pero por eso dice la Biblia que en los últimos días el que es santo, santifíquese. Sea más santo, férrese a Dios. Y el que es pecador, ese pierda más. No, vamos a ver una diferencia muy marcada en este tiempo. La convivencia con el Espíritu Santo entonces tiene que ser las 24 horas. No tiene que ser las 2 horas o 3 que venimos a la iglesia y después sigue la vida, ¿no? Sino que con el Señor estamos las 24 horas en comunión con Él. No así nosotros con las personas. Si usted trabaja fuera de su casa, está 8 horas como máximo, mínimo, separado de su familia, y cuando vuelve a casa está en comunión con su familia, ¿verdad? Cuando dormimos, descansamos, pero con el Señor estamos las 24 horas. Aún cuando dormimos, Él dice, no se dormirá el que te guarda. Así que el Señor está atento. Y esta amigo antes dice a dormir, pedirle al Señor que le dé un sueño, y que podamos soñar con Él. Hay un texto que dice que la bendición, la unción, o como usted quiera llamarle, en un cristiano tiene que ir en aumento. Es como la aurora. Y al principio usted puede ver cuando está amaneciendo, pero después ya no puede mirar el sol al mediodía por la fuerza del sol. Así tiene que ser la vida del cristiano, tiene que ir en aumento. Por eso yo siempre digo que la única empresa que no va a retroceder jamás es la iglesia de Jesucristo.
es que siempre va a avanzar y cada vez va a ser mayor. El diablo por todos lados, él quiere frenar. Miren, hablando la otra mañana con los pastores, que cayó una bomba, yo no me lo imaginé que ya estábamos tan cerca de esto. El año que viene, parece que lo decretó o lo declaró el Papa, que la Iglesia Católica se va a unir con la Evangélica, porque han aceptado el protestantismo. Es decir, las 99 tesis que declaró Lutero en contra de la Iglesia Católica, lo aceptó la Iglesia Católica, el Papa, y las iglesias más tradicionalistas están muy contentas, los luteranos, los metodistas, pero usted sabe que la luz no se puede unir con la tiniebla, y el agua con el aceite no va a dar. Los ungidos por los que no son ungidos. La idolatría es uno de los pecados que más rechaza la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está hablando de que es abominación para él la idolatría. Y la Iglesia Católica no abandona sus muñecos y toda su vida y su liturgia, ¿no? Ustedes saben, ¿cuántos conocen dónde está el Parque de Saba? ¿Saben dónde está? Yo pedí un crucifijo, esta mosca me la voy a tomar. Hay un crucifijo, usted va caminando de acá para allá y hay un crucifijo, han hecho como un altar. Si usted va por atrás y mira de atrás, la Virgen María está crucificada del otro lado. Porque ellos quieren hacer a la Virgen María coigual, coeterna. Si resucitar a la Virgen María le pega tantas patadas a estos tipos. El libertador fue el Señor. El que nos salvó fue el Señor, y Dios no tiene madre, porque Dios es eterno. Pero yo tuve un director en el Instituto Bíblico por muchos años, y él es pastor todavía en España, ya es un anciano. Él era sacerdote católico. Cuando vino a Argentina, conoció a Cristo como su Salvador y tuvo que sacarse la sotana. Y él decía, la Iglesia Católica no es cristiana, es mariana. Siempre es mariana. Está basado en la Virgen María y no en el Salvador. Entonces no tiene la salvación. Pero no se asombren si esto va a ocurrir el año que viene, que es lo que están anunciando, y van a salir por todos los medios que la Iglesia Evangélica se unió a la Católica. Ellos se unirán. Se cansaron de decir que éramos herejes, nos mataron a los pastores, los tiraron al río, y ahora resulta que quieren ponerse como es el diablo, ¿no? Como ven que la iglesia va creciendo, la iglesia evangélica se quiere poner al lado, que no se den cuenta que ellos van para atrás y nosotros vamos para adelante. Bueno, pero usted lo deja a Cristo, Cristo le va a guiar. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche. La unción que tenemos sobre nuestra vida de parte de Dios nos guía. La unción nos muestra el camino y todas las cosas. Lo vamos a leer. Abra su Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. No se ajuane las cartas, vaya para el fondo, allá cerca del Apocalipsis. Primera de Juan, ¿era posible? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 20. Está hablando aquí el apóstol Juan a la iglesia en general, la iglesia cristiana en general. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 20 dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Usted cree que es el último tiempo?
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, porque dicen que son cristianos y andan por ahí. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero, los peros de la Biblia. Pero vosotros tenéis ¿qué? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Interesante. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué cosas? Y que por el Espíritu podemos saber quién es y quién no es. Usted habla 2 minutos con alguien que se dice ser cristiano y enseguida se va a dar cuenta por el Espíritu que tiene otro Espíritu, si no es. El versículo, no lo cierre, vaya al versículo 26. Versículo 26 del mismo capítulo dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, estos que andan predicando que dicen que son de lo mismo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Señor Jesucristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Interesante. El que está ungido por Dios, acá dice 2 o 3 cosas. Dice que la unción permanece en nosotros. Diga, la unción de Dios permanece en mí. Luego dice, y ella nos enseña a permanecer en Él. Así que cumple 2 funciones la unción. Estoy en el versículo 27 de Primera de Juan, capítulo 2. Dice que la unción permanece en nosotros, la unción de Dios que permanece en ustedes. Y al final termina diciendo permanecer en Él. La unción nos hace permanecer en Él. No nos deja desviar, no nos deja tranquilos. Es que, hermanos, la presencia de Dios que nos cubre, una cosa es Cristo adentro, que lo sentimos, otra cosa es cuando usted comienza a ver la obra de Dios a través de su vida. Se pone a hablar, la gente le escucha y recibe a Cristo, no es por capacidad nuestra, es la unción, porque dice el Señor Jesucristo, el Señor me ha ungido, el Padre me ha ungido para dar buenas nuevas. Si la unción es para dar buenas nuevas, es porque la unción misma permite a las personas que puedan creer y que puedan entender. La unción con la que nos reviste el Señor, a nosotros mismos no solamente nos da la conciencia de que estamos ungidos, porque las cosas que hacemos no las podríamos hacer si Dios no estuviera con nosotros. Ahora, si de pronto usted está pensando que usted se está pasando este año, algo anda mal en su corazón. Si ve que Dios lo está usando, denle gloria a Dios, porque es la unción. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a mirar algunos versículos para darnos cuenta de algunas cosas. Pero la unción nos dio la victoria sobre el yugo del pecado. La unción. Isaías capítulo 10, versículo 27, hay un texto muy conocido que los predicadores usan mucho. Isaías es el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 27. En esta parte, Asiria tenía en esclavitud al pueblo de Dios y el Señor los libertó. Isaías 10, 27 dice: acontecerá en aquel tiempo
que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo se va a podrir por causa de la unción. Esta es la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y la unción fue la que pudrió el yugo. Primero la intervención de Dios y después la unción pudrió el yugo. Es un tipo de lo que Dios hizo con nosotros hoy. Dice que todo el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, de lo que iba a venir. Así que cuando usted ve algo allá, tiene que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento. El enemigo nuestro, el enemigo de Israel, siempre es el mismo. Puede cambiar el enemigo que se ve con los ojos. Puede ser Asiria, puede ser Egipto, en nuestro caso puede ser el pecado, puede ser la enfermedad, pero el enemigo es el mismo. El que está atrás es Satanás, que siempre trata de desviar al pueblo de Dios de la vista. El pueblo de Dios deje de mirar a Dios, el pueblo de Dios deje de creer en Jesucristo y que crea al mundo, que crea a Él. Así que a quien usa el diablo, eso puede variar, pero mire, usted va a encontrar en la Biblia que dice que Satanás se viste de ángel de luz. De pronto una persona que parece tan buena se le acerca a usted, pero es excelente cuando quiere acordar, está disfrazada de ángel de luz la persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Y no estoy hablando del sexo. El diablo se viste de ángel de luz por muchas maneras, pero siempre es él el que está atrás, disfrazado o no. Ahora, sobre la libertad de Egipto, yo se lo voy a leer al texto para que no lo busquen, porque el texto que leímos es cuando Dios libertó de Asiria al pueblo de Dios, pero anteriormente había libertado al pueblo de Dios en Egipto. Esto está en Levítico capítulo 26, 12 al 13, dice: los saqué de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Siempre que el Señor liberta a su pueblo, usa el mismo ejemplo. Miré palabras como yugo, como cerviz, coyunta, y los que han sido criados en el campo, más o menos saben algo de esto. No os unáis el yugo desigual. Como han escuchado tantas prédicas que han referido esto al matrimonio, está bien, que uno es creyente y el otro no. Si no es creyente, déjalo, porque no pueden andar juntos dos. Menos en un yugo desigual, porque uno va a tirar para un lado y el otro para el otro. Pero esto también tiene que ver con la sociedad. Vio que hay gente que quiere trabajar y hacer sociedad con alguien. Tenga cuidado con quién hace sociedad. ¿Me explico? Tenga cuidado con las amistades. Porque parecen muy lindas, pero los gustos de las amistades, si no son creyentes, no vamos a poder tener mucha comunión. Porque ellos tienen gustos que nosotros ya no los tenemos. Entonces, ¿qué es un yugo? Mire, cuando usted va al sur del país, todavía hay gente que ara con yugo y en algunos casos con bueyes. Es un trozo de madera grande que acá tiene un aro, y acá tiene otro aro. Ese aro se le llama coyunta y se lo mete en la cabeza del animal, le ajusta acá en el cogote, porque el animal tiene cogote, él tiene cuello. Y del otro lado pasa lo mismo, meten otro animal ahí y atrás puede ser que le pongan un arado para hacer el surco, para sembrar, o puede ser que lo lleven para tirar un carro, o lo que sea. Normalmente en el campo siempre los campesinos están adiestrando o preparados
preparando, ellos le llaman caballo de tiro, caballo de reparto, o lo que sea, porque hay un caballo que ya está acostumbrado, hay un animal que ya está acostumbrado, y entonces hay que preparar al otro porque son todos los que tienen. Y el otro que es joven quiere correr, que de patalear, y este que ya está acostumbrado va a poner el ritmo, ¿no? Pero hay que acostumbrarlo, ¿por qué? Porque si vara, imagínense, varando, y uno tira para allá y el otro para allá, así le va a quedar el surco, ¿no? Va a quedar un surco así. No, ahora mejor. Sí, bajó. Y hay que tirar parejo. Por eso dice la Biblia, no os unáis, el yugo es igual. ¿Por qué? Tienen que tirar parejo. Por supuesto, el yugo es para colocar los animales y atrás le colocan un carro o lo que sea. Pero siempre hay alguien que maneja de atrás. Entonces, en el caso nuestro, para explicarlo un poco mejor, nosotros, el diablo nos había puesto un yugo y él nos manejaba como quería. Nos llevaba a la bebida, nos llevaba a los vicios, nos llevaba a pelear, nos llevaba a robar, nos llevaba a mentir, nos llevaba a adulterar. Él nos manejaba como quería. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, Él rompió el yugo. Dice la Biblia, rompí las coyuntas. ¿Para qué? Para que sacaras el cuello. Y dice la Biblia, y caminaras con la cabeza en alto, porque el que está en el yugo, el animal que está en el yugo va con la camiseta para abajo. ¿Alguien sabe lo que es un malacate? Hermano, da conoce. Un palo que da vuelta así para sacar agua de abajo. En lugar de molino, es alguien que lo atan ahí para que el animal de vuelta, entonces va sacando el agua. Bueno, a los esclavos los ponían ahí en vez de poner animales. Le ponían el yugo, lo ataban y ellos lo empujaban. Los que iban, cuando los barcos no tenían motor, usted va a ver las películas, le metían el yugo a los esclavos para que remaran. ¿Ha visto esta película? Entonces los esclavos, había uno que iba golpeando, pum, 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 y ese era el ritmo que tenían que dar los remedios. Cuando los querían hacer descansar, levantaban el martillo, entonces todos descansaban, o los cambiaban. Pero si había tormenta, había que remar. Entonces, cuando la Biblia está hablando de yugo y de cerviz, la cerviz por lo general es el cuello, ¿no? Y la parte de la pera, la papada, porque dice que el Señor, cuando rompió el yugo de nuestra vida, hizo que viviéramos con la cabeza levantada porque liberó nuestra cerviz. Aunque nos llevamos todo por delante ahora, ¿no? Porque si usted mira para arriba nomás se va a caer por todos lados, también mira por donde pisa. Pero lo que está queriendo decir es que Él nos ha libertado, ha roto. Y entonces da un ejemplo. El Señor destruyó al enemigo que nos tenía esclavizados, pero el yugo lo cubrió la unción. El yugo que nos ataba. Para poder explicar un poco, uno tiene que traer a lo que podemos vivir nosotros. Estamos pensando en un caballo, en un buey, pero ¿cuántos tenían vicios? Tenían algunos vicios baratos. Miren, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, lo primero que hizo es quitarle la autoridad al que nos manejaba. ¿Por qué? Porque Él tenía derecho sobre nosotros, porque nosotros éramos pecadores desobedientes al Señor. Y la ley de Dios, el diablo la conoce bien, la ley de Dios decía, el alma que pecare, esta morirá. Entonces el diablo tenía acceso a cualquiera de nosotros porque éramos almas pecadoras que no teníamos salvación. Entonces nos manejaba como se le daba la gana. Pero cuando Cristo murió por todos nosotros, primero era sin pecado. Y el mismo diablo incitó a la gente para que los romanos, la iglesia de aquel entonces, los religiosos mataran al Cristo de la gloria. Mataron al inocente y se condenaron por matar al inocente. La Biblia dice,
el Señor dice que no tendrá por inocente al que mata al inocente. Así que si alguno mata a un inocente, Dios lo condena. Ese es el juicio. Y con respecto a nosotros, el alma que pecare morirá. Entonces el diablo tenía con nosotros toda la libertad. ¿Qué hacía el diablo para hundirnos más? Nos llevaba a pecar. Entonces nos ponía el yugo. En algunos casos eran nuestras compañías. ¿Me acuerdo las compañías que tenía usted? No me acuerdo las que tenía yo. No era abuela Fariña, como decía mi abuela la portuguesa. No era la buena gente la que buscaba. Pero bueno, yo estaba contento con ellos estaban contentos conmigo y vivíamos lejos de Dios. Esos eran los yugos. Luego con ellos entramos en los vicios, entramos en los pecados. Eso también era yugo. Y cuanto más nos internaban al pecado, más grande el yugo que teníamos encima. La carga sobre los hombros que habla el Señor es la carga del pecado que uno va llevando y no se da cuenta. Si hay una cosa que yo tengo muy presente, es el día que me entregué al Señor de corazón, y es como que algo se llevó el Señor. Yo no lo puedo explicar, pero me sacó como si 5.000 kilos de encima. Yo no lo puedo explicar con palabras, pero cuando recibí a Cristo y el amor de Dios me inundó, el Señor me libertó de la carga del pecado. Se la llevó. Me sentía tan livianito. Ahora nos hemos acostumbrado a caminar con el Señor. Pero ¿sabe cómo lo explican las personas nuevas cuando vienen acá? Dicen, hay una paz, no sé, hay un amor en las personas. Eso es que el Señor se llevó los pecados. Acá no está la carga del pecado. Cuando ellos salen de acá, ¡ah! Si no recibieron a Cristo, se revuelve todo encima. Bueno, Dios dice acá, es he quitado la carga de tus hombros. Y he roto las coyuntas que estaban en tu cuello para que camines con la cabeza erguida y no seas un esclavo, porque te he libertado por el poder de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Satanás no se da cuenta hasta que el Señor va a los infiernos y dice, le explica a Satanás y se le cayeron las medias al diablo, pero le quitó el poder sobre nosotros. Y luego, cuando nosotros recibimos a Cristo, y escuche ahora acá hay una revelación en esto, nosotros no estamos recibiendo a un Cristo que murió, recibimos en nuestra vida a un Cristo resucitado. El que murió, murió por nuestros pecados, pero al que recibimos nosotros es el que resucitó, al Cristo de gloria. Por eso dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No tenemos posibilidad de eternidad, pero si Él resucitó, ahora vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús nos va a levantar a nosotros también. Amén. Esto es una revelación del Espíritu. El diablo entonces fue vencido y el Señor, una vez que Cristo entró en nuestra vida, pudrió con todos los yugos. Amén. Algunos tenían vicios. ¿Cuántos decían malas palabras? Y ahora uno bajó la mano y dice, me quedo la mano arriba, la volví a ¿Tiene compañías mundanas? Pensamientos canibalescos. Bueno, eso también lo pudre la unción. Va a pudrir todo yugo. Idolatría. Mire, hay gente que no es idólatra de muñecos, pero es idólatra de artistas, es idólatra de fútbol. Con mi esposa conocimos una señora que decía, si mi hija, ella era hincha de River, no, hincha de Boca, y decía, si mi hija me trae un hincha de River, yo lo tiro viviendo, lo tiro, y lo hablaba con una seguridad, lo tiro por la ventana. Mamita querida, qué linda suegra.
Bueno, es psicólatra, es capaz de matar por un cuadro del mundo, aunque usted lo crea. Hay gente que no puede vivir si no tiene algo, ya sea ropa, sea coche, cualquier cosa menos eso, muere de discapacidad. Le falta eso. Nuestra escala de valores cambió cuando el yugo pudrió todo lo que estaba estorbando en nuestra vida. Fíjese que cambió la escala de valores. Tal vez usted tenía allá arriba el dinero, ahora lo tiene por allá abajo. ¿O no? O tenía por allá arriba el sexo. Ahora es mismo brillo al sexo. No se lo tiene que cachetear. Está bien, y se lo repudrió, este yugo lo repudrió. Las metas, los propósitos han cambiado. Porque el Señor pudrió con su unción las metas que eran yugos, que no servían para nada, que eran yugos de esta vida, que no íbamos a... Los propósitos. Usted tenía un propósito en su vida que quería lograr y pensaba que por eso había nacido. Hoy en día, al conocer a Cristo, sabe para qué nació. No era con ese propósito. Yo les he contado que cuando yo era chiquito, mi mamá tenía un propósito para mí, mi papá tenía otro y yo tenía otro. Yo quería ser mecánico. Me gustaban los fierros. Al día de hoy siento el olorcito a la grasa del mecánico. Me da ganas de tirarme abajo y empezar a formar la rueda. Yo no sé nada de mecánico. Pero mi mamá quería que yo fuera empleado de banco. Porque ella decía, no, mecánico, no, lo que te va a tocar la esposa, pobrecita, va a tener que andar lavando toda la ropa, toda sucia, pensaba como mujer. No, con la manito limpita, siempre bien vestido, vos tenés que ser. Y había hablado con un primo mío que trabajaba en el Banco Provincia, que llegó a gerente, y él me había dicho, soy un poquito más grande, yo te voy a hacer entrar en el banco. Yo no quería saber nada, yo quería los fierros. Y mi papá quería que yo fuera jugador de fútbol profesional. Un Messi, un Maradona, más o menos. Dice, si el nene sale bien, nos paramos todos. Ahora mire, no fue ni jugador de fútbol, ni empleado bancario, ni mecánico. Fui pastor. Porque el propósito de Dios era otro. Y yo creo que cuando usted hizo lo mismo, ¿o no? Algunas hermanas habían hecho un ideal que se iban a casar, qué sé yo. Brad Pitt, lo dejamos ver. El Señor Jesucristo nos ha librado y ha podrido todo yugo. Amén. Levante su cabeza y diga, a mí el Señor me libertó. Y ahora soy un hombre, una mujer ungida. Y la unción que hay en vosotros, dice el apóstol Juan, permanece en ustedes y les ayuda a permanecer en Dios. Usted camina con un peso de gloria que no lo tiene la gente del mundo. Había hasta el médico, que hoy no hablamos del Señor, pero cuando voy al médico clínico que nos ve una vez por año o algo así, siempre por ahí hablamos del Señor y me dice, ¿cómo le ayuda a la persona? Claro, a él le ayuda enseguida, le da una pastillita para él, una inyección para el otro. Dice, ¿cómo el pastor le ayuda? Así que yo le decía que le ayudamos con la palabra de Dios, que oramos y le enseñamos a seminar. La unción que está en nosotros también nos cubre. ¿Cuántos saben esto? La unción nos protege nuestro cuerpo y hace efectiva nuestro trabajo en el Señor. En algún momento usted va a encontrar al apóstol Pablo que dice, no que yo haya logrado algo, sino que la gracia de Dios en mí, Él ha logrado. Eso que Él le llama gracia es la unción. La unción es la que logra las cosas. ¿Qué se dio cuenta cuando
entramos todos con un mismo sentir, que no venimos muy cargados de afuera. Fue un día que tuvimos, qué sé yo, una buena comunión con Dios. Y usted entra acá y parece que Dios está por todos lados. Y siente la presencia de Dios. Y cuando estamos ahí dentro de la presencia de Dios, aprendemos un montón. Miren qué lindo si nos pudiéramos preparar para venir al culto. Sería ideal. Porque el culto lo hacemos entre todos. A veces pensamos, voy a ir a la iglesia a ver si Dios me bendice. No, yo tengo que venir a bendecir a Dios porque Él ya me bendijo. Entonces vengo acá a bendecir a Dios y a bendecir a un hermano. Cuando yo vengo con esta actitud, me preparo para venir. Si no tuve el tiempo para prepararme, me preparo en el colectivo. Señor, en el nombre de Jesús voy a bendecir su nombre, voy a bendecir a alguien. Entonces usted viene con otro. En cambio, si entra acá medio chacabuco, lo demás podemos sentir que usted está chaca. Miren, les voy a mostrar cómo la unción nos cubre y nos cuida. Salmo 105, vamos a leer dos textos. El libro de Salmos, lo tengo en la máquina, voy a andar uno. Salmo 100, debe ser la unción, miren, tanto habla de la unción. Salmo 105. ¿Lo encontró? Versículos 14 y 15. Dice, no consintió que nadie los agraviase. Está hablando de los profetas y de sus hijos. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Mire el versículo 15. No toquéis, dijo a mis ungidos, ojo, ni hagáis mal a mis profetas. Ustedes saben que los profetas del Antiguo Testamento hoy somos la iglesia de Jesucristo, porque somos los que llevamos la palabra. Real sacerdocio, nación santa, somos los profetas. Profetas y sacerdotes acá. ¿Qué dice? No toquéis, dijo a mis ungidos. Lo toca y te la tenés que ver conmigo. Este es como mi hermano Raúl. Me tocáis y te agarra mi hermano. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan. No vamos en Primera de Juan. Qué lástima. Salté. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Qué linda que es la palabra de Dios. Primera de Juan 5. ¿Lo encontró? Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, por mayúscula, que fue engendrado, hablando de Jesucristo, por Dios, le guarda y el diablo no le toca. Así que si usted es un hijo o una hija de Dios ungida, el diablo no le toca. Lo puede tentar, pero no lo puede tocar. Hay una experiencia que siempre viene, la gente que no ha leído bien la palabra, viene todo con la misma fe. Si el diablo no lo puede tocar, ¿por qué lo tocó a Job? ¿Y por qué me dice? Aún los teólogos dicen que Dios le permitió y hablan de la voluntad permisiva de Dios. Pero resulta que Dios no le permitió. Job le permitió al diablo. Porque él dice, lo que tenía miedo me vino. Es decir, estaba creyendo que le iba a venir mal y le vino mal. Cuando nosotros estamos con Dios y sirviéndole a Dios, no espere que le venga mal. Espera que le venga bien. Hola. A ver, yo le voy a mostrar cómo lo cuidaba Dios a Job. Mira, vaya a Job, tiene que encontrarlo en el Antiguo Testamento.
Antiguo Testamento. Job. Está en Esther. Job, capítulo 1, versículo 9. Entre Génesis y Apocalipsis. Job, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que le dice el diablo a Dios de Job, porque lo estaba queriendo tentar a Dios. Y a Dios dice que no se le puede tentar. Es decir, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que en lugar de Job estar en las manos de Dios, le estaba creyendo al diablo. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios levante? ¿No le has cercado alrededor de él? Esta es la unción. Y a su casa, también la casa. Y a todo lo que tiene, también lo que tiene. Al trabajo de sus manos, claro. Si la unción estaba en su cuerpo, lo que tocaba Job era bendecido. Has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y acá dice algo de Dios a Satanás, que le muestra a usted y a mí que Job no estaba en la mano de Dios. Job se había entregado al miedo, y el miedo es ponerse en la mano del diablo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano siempre. Ustedes saben la historia. Algunos teólogos están diciendo que fue una disputa muy exclusiva y que Dios permitió a Satanás que lo toque a Job para que Job se fortaleciera y sacan una doctrina. Si esto fuera así, hermanos, tenemos un Dios que no es verdadero en su palabra, porque Él dice que el diablo no nos toca. Sin embargo, acá le dio permiso para que le toque. ¿No le parece? Job mismo decía, mire qué equivocado que estaba, decía: Dios hace la llaga y Él la sanará. Dios no hace la llaga. Ninguna mala dádiva, dice Santiago, viene del Padre de la luz. Si no, ya sabe de dónde vienen los males. No viene de Dios. Así que Él hace la llaga y Dios la sanará. Quiere decir que primero Dios nos tira un tardo con aceite hirviendo y después nos sana. Dios no es así. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero acá cuando le dice Él está en tu mano, es que realmente no podía hacer otra cosa a Dios y le estaba creyendo más al diablo que a Dios, pobre. Mire, dice que estaba protegido, cercado. Yo se lo voy a leer por otra versión. Ahora, nosotros tenemos una traducción, pero a ver, vamos a leer el Reina Valera antigua. Y respondió, versículo 9, respondió Satanás a Jehová y dijo: teme Job a Dios de balde. ¿No le has tú cercado a él? Acá está mejor explicado. ¿No le has tú cercado a él? Lo cubrió a él primero. Y a su casa, también su casa. No está refiriéndose a la casa de mascotería. Estaba refiriéndose a los hijos, a la esposa. Así le pagaron los hijos. Y a todo lo que tiene en su derredor, los animalitos, el campo, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Creo que hay un texto que dice: todo lo que toque bendito será. Esta es la unción. La unción está sobre el cuerpo. Así que no solamente la unción nos sirve para protegernos de los ataques del diablo, de los demonios, sino que la unción es la manera de transmitir el poder de Dios a otras personas.
Tengo varios textos acá, pero me mató la hora. En Josué 1:3 dice: todo lo que pisare con la planta de tu pie será bueno. ¿Sabe cómo lo han usado los predicadores a este texto? Usted quiere comprar un terreno, vaya y píselo. Y hay gente que va con fe, lo pisa y después Dios se lo da. Usted sabe que la casa, vaya y pise la vereda y diga: Señor, esta casa. La unción en el cuerpo. Lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, del cuerpo. San Marcos 11:23, lo que digas será hecho. San Marcos 16, capítulo 16, 17 y 18 dice, hay varias cosas ahí, todo a través del cuerpo. Lo que ordenamos, cuando ordenamos a los demonios, sale de nuestra boca la orden. Los demonios se van, echarán fuera demonios. ¿O no? Hablaremos nuevas lenguas. Esto es la presencia de Dios en nuestro cuerpo. Lo que tomamos con las manos, dice, tomarán serpiente con la mano. ¿A cuánto le gustan las serpientes? Yo no las puedo ver ni figurar. Agarrarla con la mano, no. Y si tomaran veneno, esto tiene que ver con el cuerpo, no les dañará. Tocarán a los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Usted se mira la mano y dice: me estoy pasando este año. Es la unción. Acá hace un tiempo atrás, ya unos años, cuando andaba el derramamiento de los brillitos, recuerdo que tuve una experiencia, a muchos de nosotros nos chorreaba la mano como si fuera aceite, no se acuerdan. Y era una manifestación, es como que Dios quería abrirnos los ojos para que entendiéramos que estábamos ungidos. La risa, el gozo nos venía de adentro, de la presencia de Dios, pero de pronto nos comenzamos a llenar de brillos de afuera. Me acuerdo un día estaba sentado acá con el hermano Rafael, y él estaba sentado acá, que había venido de la iglesia de Roulier, y él había visto que estaban algunos buscando los brillitos. Yo estaba sentado y me pregunta a mí: ¿y vos qué opinás de los brillos? Digo: mire, Rafael, él tenía un saco oscuro ese día, digo, está lleno de brillitos, y se mira y se lo quería sacar. No puede ser, no puede ser, y no se lo podía sacar. ¿Qué es esto, che? ¿Qué es esto? Es la presencia de Dios. ¿Qué quiere que le diga? Otra cosa no puede ser. De arriba del techo, lo único que le va a caer es una araña por ahí. Pero de acá, brillo, de arriba, ¿de dónde te va a caer brillo acá? El hermano Adrián Junior, en las escaleras del altar se llenaban de brillo, de brillitos. Y después, cuando los hermanos venían a limpiar, los hermanos que limpiaban, no había nada. Estaban cuando estaba el pueblo. Porque la unción está en el pueblo. Y está con los hermanos. Qué maravilla, ¿verdad? La unción no solamente nos protege, sino que también Dios transmite la presencia, su presencia, a través de la unción que tenemos en el cuerpo. Por eso dice: lo que toques, y aún el mismo Señor decía: ¿quién me ha tocado? La unción. A veces la unción está en la ropa. Miren cómo será de lo que está en la zona. Usted se debe acordar del tiempo que Fraser tiraba el saco, que Beniquín. Yo fui a Estados Unidos y el hermano Beniquín me tiró el saco a mí. Yo estaba con el hermano Pedro Ibarra. Acá atrás eran unos jardines que tenían en el altar. Me sacaron de dentro de las plantas. Me habló en inglés, yo no le entendía nada. Se sacó el saco, lo apoyó así. Y me habló en inglés y me lo tiró. Yo estaba parado ahí, agarré el saco y me fui con el saco. Me sacaron de abajo de la planta. El hermano Pedro Ibarra se reía. Pero vino un traductor, un intérprete, y me dice el intérprete: había varios pastores argentinos que habían viajado conmigo a Estados Unidos. Entonces me dice el pastor Beniquín que lo toque con el saco a los hermanos que vinieron con ustedes. Y bueno, los empecé a tocar con el saco.
Me acuerdo que el hermano Caníbal, no es que hizo así, saltó para atrás, no estaba parado y salió. Salió como una catapulta para estar agarrado por allá. Desparramos que estaba como divirtiendo mucho en el salón. Aunque yo estaba más borracho que cualquiera de los otros, porque estaba con toda la unción encima. Ahora, la unción estaba sobre ese hombre. Y era tan fuerte que estaba en la ropa. Entonces me dice, póngaselo. Me dice el traductor, dice que se lo pongo. Entonces me pongo el saco. Estaba chiquito, de chiquito, medio apretado. Dice, bueno, ahora sí que se lo. Dice el pastor que ahora la unción va con los pies. Le voy a notar, estaba con el hermano Jorge Colanzo, con el grupo de dinero. Estaba teléfono. Como a las 12 de la noche siento que me quemo. Me quemaba. Y yo no pensé en la unción, en el sangre, no, yo pensé en una peste en Estados Unidos. Y me fui a mirar en el espejo y no estaba acomodado, no me veía ninguna erupción. Sentía que me quemaba, ¿sabes lo que hice? Me metía bajo la ducha. Y me di una ducha con agua fría y sentía que me seguía quemando. Entonces, el hermano de Colanzo que escuchó a las 2 de la mañana, venía no sé, me viene espíritu. Me va a ver qué me pasa, dice, ¿está bien? Y a ver, entonces le conté. Dice, eso te pasa por ponerte el saco de vivir. Y fui acostado a dormir. Digo, me dejaba acá, llamaron a venir, me cargaba. Me duró un poco más y después se me fue. Pero eso me ayudó a entender más que la opción está en cuenta. Cuando Dios te unge por fuera y te llena con su presencia por dentro, por supuesto. Pero aún por fuera. Qué hermoso, ¿verdad? Tengo que parar porque son las 10:05 pasadas. Póngase de pie. Recuerden entonces que cristiano significa hombre y mujer ungido. Cristiano viene de Cristo, que es ungido. Cristiano es hombre o mujer que han sido ungidos por Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde. Queremos ahora orar por las peticiones que hay en esta mesa, Señor. Extendemos nuestras manos hacia sí y creemos en la unción de tu Espíritu que está sobre nuestras vidas. Que tú sanes, liberes, rompas toda cadena y deshagas toda ligadura, que se pudra todo yugo, como dice tu palabra, y las vidas sean libres por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, lo mismo con nuestros hermanos que están aquí, si alguno está en luchas, en dificultades, en esta hora tomamos autoridad en el nombre de Jesús y reprendemos todo espíritu que perturba la vida de mis hermanos. Y declaramos ahora que la unción del Espíritu Santo le llena desde la mollera hasta los pies y se pudre todo espíritu de enfermedad, se pudre todo espíritu de dolor, se pudre todo espíritu de vicio, se pudre todo espíritu que no corresponde al Espíritu de Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, bendigo a tu pueblo, Señor, y lo declaro bajo la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, diga gloria a Dios. Denle un abrazo a su hermano y tenga cuidado con ungirlo.